Hoy vamos a hablar de educación o de falta de educación, como lo quieran ver. Y antes de que me olvide, precisamente como la educación es el tema, le quiero mandar el abrazo más grande del mundo a la gente, a toda la comunidad de la escuela Creciendo Juntos, de la localidad de Moreno, a Juan y a Juan, a los Juanes, a las maestras, los maestros, al alumnado, a todos los chicos y chicas que viven allí en una zona difícil a veces, pero que desde hace 40 años están formando pibes y pibas para la democracia, para la libertad, para la autoestima. La escuelita esta de Moreno que yo les digo es una escuela de gestión social, es decir, la gestiona la propia comunidad. Ustedes saben que toda la educación es pública. La hay de gestión estatal, la hay de gestión privada y la hay de gestión social, donde el Estado contribuye con una mínima parte, pero que después es la comunidad la que ordena y organiza y que le da la posibilidad de estudiar a pibes y pibas en zonas muy, muy vulneradas, ¿no? Así que bueno, a esa comunidad, a esa verdadera comunidad organizada, va mi abrazo profundo. 40 años es toda una trayectoria. 40 años haciendo el bien, además de ser una trayectoria, es un milagro. Así que, como iba a hablar de educación, no podía no mencionar a la Escuela Creciendo Juntos de la localidad de Moreno y este aniversario. Dije, ¿educación o falta de educación? Yo siempre digo lo mismo, en la Argentina hay dos herramientas que han permitido la promoción social ascendente. Una es la educación, ¿sí?, pública, de acceso libre y gratuito, y por el otro lado los convenios colectivos de trabajo, ¿no? Me parece que son como grandes fabricantes de clase media, tanto una cosa como la otra, clase media que siempre nos enorgulleció, digamos, ¿no? Y en eso los movimientos nacionales y populares coinciden, y cuando se articula el mundo del trabajo, la seguridad del trabajo, del buen empleo y del buen salario, y también la posibilidad de educación, es decir, que hijos de trabajadores y trabajadoras puedan ser profesionales, puedan desarrollarse en otros ámbitos, la Argentina crece. Y crece el país, y con el país crecen las comunidades, y con las comunidades crecen las personas también. Al fin de cuentas, la Argentina es más esto que cualquier otra cosa, ¿no? Desde Florencio Sánchez para acá, mi hijo el doctor ha sido el sueño de muchos, y es con trabajo y con educación que se construyó este país bendito, que tiene tantísimos problemas. Cuando yo veía las escenas ayer en la Cámara de Diputados, cómo le faltaban el respeto a la presidenta de la Cámara de Diputados, pero en realidad a toda la institución legislativa, este grupo de patoteros y violentos, claro, yo me acordaba cuál es la perspectiva que tienen Juntos por el Cambio, es decir, la derecha en la Argentina, y la derecha cada vez más ultraderecha en la Argentina, qué es lo que opinan sobre la educación. Yo les quiero hacer recordar algo que dijo María Eugenia Vidal y que causó en su momento mucho revuelo, pero que al fin de cuentas esta misma Vidal, que ayer estaba haciendo lío ahí con Ritondo y con Karina Banfi y con Mario Negri, esta misma Vidal lo único que hizo fue blanquear el inconsciente, es decir, exponer lo que verdaderamente piensan sobre la educación. Y ahí se van a dar cuenta que entran en contradicción con millones de argentinos y de argentinas que creemos lo contrario. Pero tenemos, creo, allí a María Eugenia Vidal, mejor que lo diga ella, dale. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad, que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Esas son las discusiones que tenemos que dar. La verdad es que somos millones de argentinos y argentinas los que nos sentimos orgullosos de que haya muchas universidades, porque creemos que, insisto, la educación es una escalera que le permite a muchos y a muchas superarse, crecer, y que con eso crece el país. Estamos convencidos de esas cosas. Estamos orgullosos de ver esas primeras generaciones de universitarios en familias de lugares recónditos, pero también de los conurbanos,
allí donde no llega a la universidad privada o no le interesa, o muchos pibes no podrían si no estudiara porque se lo tienen que pagar. ¿Saben lo que cuesta viajar? A veces esta gente pareciera que habla desde una galaxia que no es la nuestra, ¿no? Desde una galaxia lejana. Están sacados de una galaxia lejana y opinan como si no tuvieran ningún anclaje en la vida real de las personas. Gracias a las universidades públicas, gracias al progresar, hay pibes y pibas que hoy son abogados, son ingenieros, están contribuyendo al desarrollo científico-técnico del país, son doctores en ciencias sociales. Digo, la verdad es que las universidades nos hacen mejores personas. Y esto es innegable. Cualquiera que esté en contra de esta posibilidad está en contra de la democratización del saber, el conocimiento, está en contra del que el país crezca de verdad. La verdad, a veces dudo si esta es una bancada, la de Juntos por el Cambio, por allí estaban todos allí haciendo el lío, ¿no? Si es una bancada que comprende cuáles son los problemas profundos que tiene Argentina y cuáles son las soluciones profundas que debe encarar la Argentina. Claro que no, claro que no. Por algo perdieron las elecciones y por algo las van a volver a perder. Acá lo que pasó ayer los muestra tal como son, patoteros y violentos. Les gusta la violencia, les parece que es solución. Allí anda Patricia Bullrich, la responsable del Ministerio de Seguridad, cuando desaparece Santiago Maldonado, luego hallado muerto inexplicablemente. Cuando aparece también Rafa Nahuel, asesinado por balas del Ministerio de Seguridad. Les gusta la violencia, les gusta el espionaje, les gusta todo lo que está mal. Bueno, así no es. Así no funciona una democracia. Y sobre todas las cosas, no pueden pretender que su brutalidad y su ignorancia sean la norma. La norma es la educación. Pero son así. Tienen estas referencias. María Eugenia Vidal. ¿Quieren escuchar a Mauricio Macri? Miren lo que decía Mauricio Macri sobre las universidades. Escuchémoslo. ¿Qué opinión tenés sobre el estado de la educación pública en el país y en particular sobre la universidad pública? Bueno, creo que ¿Acordás es con obvio. Sí. Creo que gracias, José Luis. Me cuida. No, el problema no está en hacer más universidades. También soy muy crítico en eso. Esto de universidades por todos lados. Obviamente, mucho más cargos para nombrar. ¿Qué es esto de crear universidades por todos lados? Muchos más cargos para nombrar. Sí, las universidades vienen con nombramientos, vienen con concursos, vienen con profesores y profesoras. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que tiene la derecha con la Argentina? ¿Cuál es el problema que tiene la derecha aunque la gente estudie? Bueno, ayer lo vimos. Patoteros y violentos impidieron que se sesionara el Congreso de la Nación Argentina, donde iban a crearse 8 nuevas universidades, entre ellas la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, a muy poquitos días de la muerte de Bonafini. Estaba acordado con un grupo del radicalismo, el que lidera Lustó, Jacobiti y toda esa gente. Tenía dictamen en la comisión y la fueron a pudrir, como se dice habitualmente, como hacen los patoteros y violentos, como hacen los patoteros y violentos que piensan como Macri y como Vidal. ¿Qué opinión Estas tenés cosas sobre el estado de la educación son pública en el inútiles, país y en particular que no sirven para nada y que sobre son la un universidad curro? pública? También los derechos humanos son un curro. Menos mal que hay mucha gente que ha ido a ver 1985, la película que muy probablemente representa a la Argentina en la premiación de los Oscars. Ojalá. Pero digo, menos mal, porque si la historia la tuvieran que relatar estos patoteros y violentos, te la contarían totalmente cambiada. El problema es el trabajo digno, el salario digno. El problema es que haya universidades y que los pibes y pibas puedan acceder al estudio. El problema es que haya derechos humanos. Si ellos tuviesen que contar la historia, imagínense lo triste y trágico que sería. De hecho, es triste y trágico lo que vimos ayer, porque no es solamente el enardecimiento por una falta reglamentaria supuesta, que además es mentira. Esto es parte de un plan. Y lo que sucedió ayer es parte de la agitación, tratando de vaciar nada más y nada menos que de legitimidad la presidencia de una de las 2 cámaras del Congreso, que es la de diputados. Es vaciar la legitimidad de la presidenta de esa Cámara de Diputados, que es Cecilia Moró, que es una mujer
que es del Frente Renovador, espacio político que integra el Frente de Todos y que se fue alejando paulatinamente y mucho más desde que Sergio Massa es el ministro de Economía, de esos puntos coincidentes que a veces tenían con algunos sectores que eran del centro derecha, si se quiere. Porque ¿qué es lo que ocurre? Como Macri, Vidal, Ritondo, Negri ponen a ese espacio político cada vez más en la ultraderecha, cada vez más en la violencia, cada vez más en el patoterismo, bueno, otros sectores de esa misma coalición toman distancia de ellos, y aquellos que alguna vez coincidieron con estos grupos en algunas temáticas también se van corriendo. El maltrato que le prodigan al espacio de Frente Renovador es enorme. Y la verdad es que esa es una buena noticia para el Frente de Todos. ¿Por qué? Y porque este tipo de crisis tienen que consolidar esa coalición. Es una coalición que necesita ser coaligada, ¿sí? Y me parece que estas cuestiones revelan quiénes son los verdaderos tipos a los que hay que poner a raya, y revelan fundamentalmente que están embarcados esos sectores en una deriva cada vez más patotera y cada vez más violenta, que lo que busca es vaciar de legitimidad las instituciones democráticas. Hacen carapintadismo político, se pintan la cara para meternos en un escenario de violencia, y hoy estamos funcionando, miren ustedes lo que les voy a decir, estamos funcionando sin la posibilidad de renovar la presidencia de la Cámara. Hay una renovación automática, pero simbólicamente ellos han torpedeado el funcionamiento y han logrado ayer que se levantara una sesión donde se iban a crear universidades, ¿sí? Nada más y nada menos, universidades. Están en contra de la educación y están en contra del funcionamiento adecuado de un cuerpo como el de diputados. Uno de los 3 poderes del Estado junto con el Senado. Digo, la verdad es que están arrastrando a la sociedad argentina a un lugar donde la sociedad argentina no quiere volver. No quiere volver. Pero el plan es muy obvio. Este carapintadismo político es el que nos ha dejado también sin Consejo de la Magistratura. No está funcionando el Consejo de la Magistratura. ¿Por qué? Porque el macrismo coloniza y destruye. El macrismo colonizó la Corte Suprema de Justicia y la destruyó. Colonizó el Consejo de la Magistratura y lo destruyó. Y hoy están haciendo lo mismo con la Cámara de Diputados. Son pequeños golpes que recibe la democracia. ¿Para qué? Para debilitarla. ¿Y por qué quieren debilitar la democracia? Para que las corporaciones hagan a su antojo. Porque no les interesan las universidades, les interesan las corporaciones. No les interesa la primera generación de universitarios, de universitarias que pueden tener estas nuevas sedes. No, no. Les interesan que hagan buenos negocios los accionistas de las corporaciones, que le bancan las campañas. Eso es. Eso es. Colonizan y destruyen. Tienen apuntada con un arma a la vicepresidenta del país, que va a ser condenada el día martes. Y veremos qué sucede. Y veremos qué pasa. Porque estos patoteros y violentos tienen que saber también que no hay cosas gratis. Que tarde o temprano las cosas se pagan. Como tarde o temprano tendrán que pagar los jueces que van a condenar a Cristina. Jueces colonizados por el macrismo. Y que deslegitiman el Poder Judicial. Lo vacían de sentido. Le chupan la sustancia. Lo convierten en un artefacto para la antidemocracia y no para la democracia. ¿Qué más van a hacer? Ya han destruido también la procuración. Teníamos una procuradora de lujo, Alejandra Gil Carbó. No entiendo cómo este gobierno no repuso a Alejandra Gil Carbó. Y no entiendo cómo no la puso de ministra de Justicia. ¿Por qué durante el primer año coquetearon tanto con el macrismo? ¿Por qué Lombardi sigue siendo diputado? ¿Por qué no lo denunciaron como había que denunciarlo? ¿Por qué no denunciaron el latrocinio que cometió el macrismo? ¿Por qué le dieron impunidad durante ese tiempo? Ahora lo estamos pagando. ¿Y saben cómo lo estamos pagando? Con el vaciamiento de las instituciones de la democracia. Con el quiebre del Estado de Derecho, día a día. Este carapintadismo político nos pone en una situación de mucha complejidad, donde como ciudadanía tenemos que reaccionar. Esto que vimos ayer en la Cámara de Diputados es nada más y nada menos que la designificación de que estos grupos violentos y patoteros
pueden, si quieren, interrumpir el normal funcionamiento de la democracia argentina. Tenemos una justicia que, más que justicia, es una máquina de ajusticiar a los kirchneristas, a los peronistas, a los que defendemos la creación de universidades, no importa si son peronistas o son kirchneristas. Y tenemos también el Parlamento hoy en su funcionamiento interrumpido por estos grupos que hablan un solo lenguaje, que es el lenguaje de la exclusión del otro. Cuando no les gusta lo que se dice, cuando no les gusta que se den derechos, entonces reaccionan como la peor ultraderecha, violenta y patotera. Yo no sé qué pensarán los votantes de estos sectores. Yo no creo que se quieran parecer a esto que vimos ayer, ni a Fernando Iglesias, ni a Mario Negri, ni a Karina Banfi. No sé, realmente me sorprende lo que han hecho. Pero me sorprende en el mal sentido, quiero decir. Se han entregado a la estrategia de erosionar, no a un gobierno, a la democracia misma y su funcionamiento. Y se han entregado hablando de república y de libertades. Y son la negación de la república y de las libertades, porque eso que hicieron ayer los muestra finalmente tal como son. Les molesta que en la Argentina haya un movimiento político, un espacio político que reivindique la educación pública, que reivindique la creación de las universidades, que reivindique los derechos humanos. Les molesta, les perturba, les molesta que haya un movimiento político preocupado por generar una mejor calidad, una mejor condición de vida para la gente. Hubieran hecho este escándalo cuando su jefe Mauricio Macri endeudó al país en 100.000 millones de dólares a 100 años y destruyó la economía nacional. Esa que estamos pagando todos los días en las góndolas, por culpa de Macri, y esto hay que decirlo así, por culpa de Macri. Estamos económicamente, desde ese momento, atados a las decisiones del Fondo Monetario Internacional, en un proceso de ajuste que no sabemos cómo va a terminar. Pero sí sabemos que el horizonte que ellos proponen es este, un horizonte de violencia y patoterismo. Y no lo queremos. Ni para nuestros hijos ni nuestras hijas, ni tampoco lo queremos para sus hijos y sus hijas. Así que a defender la democracia de estos violentos y patoteros, a defender la democracia de aquellos que están todos los días metiendo palos en la rueda para que el año que viene, cuando se cumplan 40 años de democracia, muchos se agarren la cabeza y digan, qué pena, ¿no? ¿Cómo la desperdiciamos? No, no la vamos a desperdiciar, la vamos a recuperar. Un país unido por la radio.